¿Qué me recuerda que hablábamos el día viernes? Coméntenme, ¿de qué hablábamos? Hablábamos del término de demanda, ¿cierto? Hablábamos de que existían dos tipos de demanda. ¿Cuáles eran los dos tipos de demanda que existían, mis niñas o mis muchachos? Porque también hay caballeros acá. Profe, la interna y la externa. Pegó en el palo, mi querida Kenji. Hasta podríamos cambiar los términos porque no cae mal, no queda para nada mal, Kenji. Dependiente e independiente, ¿listo? Y decíamos que la dependiente era cuál tipo de demandas, obedecía qué tipo de artículos. A ver, hombre, si apenas fue el viernes, está bien que después de Semana Santa nos tocó rebobinar todo, pero fue el viernes, fue el viernes. ¿No? ¿Nadie? Jennifer Tatiana. Profe, ahí hablaba algo del monopolio. Ajá, ajá. Pero eso fue con respecto al término de demanda como tal. Pero la demanda dependiente es aquella que obedece a subproductos. ¿Por qué se llama dependiente? Porque depende de las necesidades del producto terminado. Entonces hablábamos de los ejemplos de las llantas de una bicicleta, creo que cogíamos de ejemplo de una bicicleta, las llantas, los manubrios, el sillín, o de una motocicleta. Esos son demandas dependientes porque dependen de cuántas bicicletas se vayan a fabricar en una empresa para saber cuántas llantas voy a necesitar, cuántos neumáticos, cuántos sillines, cuántos rodamientos, cuántas sistemas de transmisión, cuántas guayas, cuántos frenos, etcétera, etcétera. Y las demandas independientes, que son en las que se basa este capítulo que estamos viendo de gestión de la demanda, pues tiene que ver con todo el tema de producto terminado y necesidades y cálculos de producto. De eso hablábamos a grosso modo. Porque yo abrí WhatsApp, es que alguien me pidió el link de la clase. Listo. Lo otro que hablábamos era el término de, una vez vimos los conceptos de demanda, y que la demanda era la cantidad de producto que requería el mercado para satisfacerlo. ¿Listo? También hablábamos de eso. Y del otro concepto que hablábamos era del concepto de pronóstico, ¿cierto? ¿Alguien me puede recordar? Ese sí creo que todos me dijeron muy claramente cuál era el término, pero ¿alguien me puede recordar qué dábamos por entendido de pronóstico? Profe, algo que uno espera que suceda en el futuro. Algo que uno espera que suceda en el futuro. Muy bien. Pero decíamos que basados en qué? Que el pronóstico no era una adivinanza. Si lo recuerdan muy bien, también lo decíamos. Que pronóstico no era una adivinanza. Que pronóstico se basaba en hechos pasados para, para poder determinarlo, se basaba en hechos pasados. ¿Ok? Listo. Bueno. Y hablamos de los tipos de pronóstico. ¿Alguien me recuerda los tipos de pronósticos de los cuales discutíamos o de los cuales hablábamos? Cualitativos y cuantitativos. Bueno, sí. Hay cálculos de pronósticos cualitativos y cuantitativos, pero tipos de... perdón, se me fue. Ahí sí pido excusas. Tipos de demanda, que hablábamos de demandas, ¿qué? Antes de hablar de los pronósticos.
que habían demandas de qué tipo. Demandas cíclicas, estacionales, ¿qué otras por ahí, si me recuerdan? Bueno. Tan calladitos hoy, no parece que fuera comienzo de semana, es comienzo de semana, es comienzo de semana, es comienzo de semana. Listo. Hablamos de que había demanda promedio, demandas de tendencia, elementos estacionales, cíclicos, variaciones aleatorias, autocorrelación y los tipos de pronósticos, y era lo que decía por ahí, creo que fue Laura, la que nos me dijo cualitativos y cuantitativos con toda la razón, que eran pronósticos cualitativos que se debían a datos subjetivos, que discutíamos un poco sobre eso de datos subjetivos, porque yo vuelvo y digo, no son datos subjetivos porque son datos que se le preguntan a personas con conocimiento del tema, entonces pues no pueden ser subjetivos, no pueden ser basados en mis corazonadas. ¿Listo? Si yo digo el promedio de edad de este salón, de este curso, por las caras que veo en las fotografías, es de, bueno, que hay puntos altos y puntos bajos, pero Kenji parece jovencita, Jennifer parece jovencita, Madeleine parece ya una dama un poco más, espero que no me vaya a poner brava conmigo, Madeleine, solamente estoy utilizando de ejemplo. Si yo dijera que con base en los rostros que veo, el promedio de edad del curso debe estar entre los 22, 23 años, pues estoy siendo subjetivo porque solamente me estoy basando en sus rostros para determinar una edad y no estoy ni siquiera contando cuántas personas hay, nada de eso. No estoy preguntándoles en qué año nacieron, no, sin nada de eso. Entonces es un dato subjetivo. Pero cuando yo por lo menos tengo datos de qué año nacieron o si por lo menos los conozco hace 10, 15 años, podría dar con mucha certeza, pegar mucho en el cálculo de cuál es su edad promedio. Entonces eso es un dato subjetivo, algo que es algo sin fundamento, pero que nace como de una corazonada. Y están los pronósticos cualitativos que se basan la mayoría en datos de hechos que ocurrieron anteriormente. Bueno, hasta ahí más o menos íbamos con el tema. Vamos a comenzar con las técnicas acumulativas. ¿Listo? Que es el primer tipo de pronóstico cualitativo que hay. Hoy vamos a ver los cualitativos. Entonces, el pronóstico de técnicas acumulativas crea el pronóstico sumando en sucesión desde la parte de abajo. ¿Qué quiere decir eso? Se dice que son acumulativas porque la suposición aquí es que la persona que está más cerca del cliente o del usuario final del producto conoce mejor sus necesidades futuras. Aunque esto no profe, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién saluda por ahí? Ah, don Jofferman. Jofferman, profe. Jofferman, muy bien, muy bien, muy bien. Ustedes ven clase con el profe Marco Aurelio, ¿verdad, muchachos? ¿Ustedes de quinto? Sí, señor. Bueno, el profe Marco sigue delicadito de salud, sigue internado. Entonces, yo creo que por ahí en estos días ya se van a comenzar a contactar con ustedes porque mientras él sale mientras está en recuperación, creo que algunos otros docentes van a sustituirlo. Entonces, eso solamente como pues, ya que recuerdo que yo una vez nos conocimos y conocí al profe, también le da clase el profe Marco. Bueno, entonces las técnicas acumulativas, muchachos, es una técnica muy sencilla. ¿Qué ocurre? Básicamente la suposición aquí es que la persona que está más cerca del cliente o del usuario final del producto conoce mejor sus necesidades futuras. Se dice que esto no siempre es cierto, pero se trata de una suposición válida y contribuye a la base de datos de este método. Este pronóstico
es muy sencillo. ¿Quién fue la niña que me dijo la vez pasada que era mercaderista de Ramo o de Bimbo? Yo, profe, yo, de Ramo. Lady. Ay, ¿cómo le duele? ¿Cómo le duele cuando digo Bimbo? A eso, que tener sentido de pertenencia por la empresa. Claro, uno debe querer a las instituciones a las cuales le sirven porque ellas le sirven a uno mucho también. ¿Qué ocurre? Esto lo utilizan muchas empresas donde utilizan mercaderistas. ¿Por qué? No sé si ocurrirá en el caso de Lady, pero lo que hacen para calcular lo que van a vender el siguiente mes es que le preguntan a cada una de estas mercaderistas el supervisor de zona, por ejemplo. Usted tiene un supervisor de zona o algo así, Lady, me imagino. Sí, sí, señor, claro, profe. Bueno, su supervisor de zona, él tiene a varias mercaderistas en varios puntos. Te tiene a ti, me acuerdo que me decías que te tocaba la parte de supermercados de Vélez y me mentaste, no sé si alguna parte de Barbosa. Me imagino que habrá otras personas que estén en Bolívar, que estén, bueno, regadas por toda la zona como tengan ustedes estratificado. Y él les debería preguntar si es así como lo hacen el pronóstico, no estoy diciendo que así sea, pero muchas empresas que trabajan con mercaderistas sí lo hacen así. Dice, Lady, sin que tomen pedido. Ah, bueno, es que hoy en día por el tema de la digitalización también ha cambiado mucho estos temas. Pero te preguntarían, ¿cuántos ponqués Ramos crees que vamos a vender el siguiente mes? Tú por tu experiencia, sin tener un dato, sin tener pedidos, dicen, no, pues yo estoy vendiendo lo que me decías la clase pasada, más o menos entre 300 y 400. Con base a eso, esa persona ya te pregunta a ti, le pregunta a la otra mercaderista y él toma nota, suma y toda la región de él da, por decir algo, 2000 ponqués Ramos. Otra persona superior a él, que es ya el supervisor de departamento, le dice, bueno, ¿y cuántos ponqués Ramos van a vender en la provincia de Vélez? Y él suma todos y él dice, vamos a vender 5000 y así sucesivamente va escalando hasta que se llega a la parte superior de la empresa y se estipula la técnica acumulativa. ¿Por qué se llama acumulativa? Porque se va acumulando desde los niveles más bajos, desde las personas que están más abajo en la cadena, los que tienen mayor contacto con los clientes, y va subiendo el proceso de acumular o de ir sumando los distintos niveles o las distintas regiones. Entonces, lo que se hace es que los supervisores o las personas van sumando y se llegan al siguiente nivel más alto y por lo regular se trata de almacenes o lo que les decía yo, supervisores regionales, supervisores departamentales. Y además de eso, de tener el cálculo, pues agregan lo que se llama el inventario de seguridad y luego de esto esta cantidad se lleva al siguiente nivel y así va escalando jerárquicamente para determinar las necesidades de un producto a nivel regional. Ocurre mucho también donde hay las mercaderistas de los puntos de ventas en los supermercados. Las niñas las impulsadoras, perdón, impulsadoras es la palabra. Las impulsadoras entonces le preguntan más o menos cuántos panes se están vendiendo por día. Sobre todo hay mucha impulsadora en el tema de pan, de carnes frías, y ella dice, no, estamos vendiendo más o menos 20 salchichones, por decirle algo, o 20 paquetes de jamón, o 20. Entonces ya tomó el dato de un almacén. Se va al otro almacén el supervisor y le pregunta, no, aquí te estamos vendiendo 30 bolsas de jamón. Entonces va sumando hasta que toma toda su zona y suma y dice, no, pues entonces en promedio esta zona, mi zona va a vender 500 bolsas de jamón y así sucede. Por eso se llama acumulativa. Va desde la persona que tiene mayor contacto con el cliente y va ascendiendo además de los niveles en que se encuentran los supervisores o las personas o jefes de área y además van agregando personal de las zonas. Por eso se determina o se denomina método acumulativo. Sí, porque digo que no es tan subjetivo, porque pues las personas, las impulsadoras que son el primer filtro, pues ellas saben cuánto se está vendiendo, tienen un criterio para decirlo, o sea, no es que llegó ahí y digan, oye, ¿tú cuántos paquetes de jamón crees que se podrían vender aquí? No, le están preguntando a personas que tienen conocimiento.
¿Qué pasó aquí? ¿Clara la técnica acumulativa? ¿Alguna pregunta? Profe, está claro. Gracias. Gracias por no dejarme solo. Tenemos luego la investigación de mercados. Esta es la menos subjetiva de todas. La investigación de mercados, muchachos, básicamente es cuando una empresa contrata a una firma externa especializada en temas de investigación de mercados para que realicen este tipo de pronósticos. Pero estos tipos de pronósticos no se basan en pronósticos matemáticos, sino que se basa en encuestas. Es lo que, si ustedes se dan cuenta, no sé si alguna vez en almacenes de cadena o en estos sitios, muchas veces nos ofrecen, ay, ¿cómo es que se llama eso, Lady? Cuando a uno le dan un obsequio, muestras. ¿Incentivo? No, no, las muestras comerciales que llamamos. Sobre todo las Ah, empresas de salud hacen mucho esto. bueno, nosotros es degustación. En el Bueno, caso de ustedes son nosotros. degustaciones. Exacto, las degustaciones o las muestras comerciales, las muestras Muestras comerciales. gratis. Exacto. En las universidades, bueno, en esta no, pero en las universidades grandes de las ciudades ocurre mucho eso. Llega mucho mercaderista, sobre todo de todo el tema que tenga que ver con jóvenes. Preservativos, el tema de la salud higiénica de las mujeres, anticonceptivos, ¿qué más recuerdo yo que ven? Todo el tema de salud, perdón, de higiene, cremas dentales, enjuagues bucales, champús. Entonces llegaban las empresas, Palmolive, Today, nosotras, todas estas empresas llegaban y daban demostraciones, pero además de dar las demostraciones, el objetivo era, pues ese era el enganche, ¿no? Pero el objetivo era hacer estudios de mercado. Entonces le preguntaban a las personas, ¿tú qué marca ¿tú qué marca de toalla higiénica utilizas? Entonces las señoritas decían tal cosa, las que sea. O ¿qué champú utilizas? Head and Shoulders, qué sé yo, Palmolive, Savital, bueno. Entonces con eso se hacen estudios de mercado y para calcular gustos o necesidades de las personas. Muchas veces estos estudios de mercado también los hacen vía telefónica, aunque esto ya hoy en día con el tema del Internet ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque el Internet utiliza algo que es una invasión a nuestra privacidad, por eso cuando descargamos todo, siempre le decimos acepto y nunca vamos a leer y nadie lo va a leer, no creo que haya un sin oficio que me ponga en eso, el término de uso. Entonces, en el término de uso, básicamente lo que uno firma es que deja que tu información relevante sea utilizada para campañas de mercadeo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso ha cambiado un poquito el tema del mercadeo. Porque cuando tú buscas en Facebook, en Twitter, en Instagram, bueno, ustedes tal vez no utilizan mucho Twitter, pero cuando utilizan Face, Instagram y todas estas redes sociales, pues ustedes muchas veces buscan cosas por ahí. Entonces colocan el nombre de un champú, el nombre de un accesorio. Ahí ya se está haciendo un estudio de mercado para saber tus gustos. Por eso, aunque tú no lo hagas, después tú te das cuenta que te están llegando, colocas en la marca de un celular, aunque tú no lo hagas, ya después ves que te están llegando mensajes de ese celular. Eso es automático, no demora un día cuando enseguida Falabella, Éxito o a donde usted se haya metido dice, encuentra el mejor celular en nuestros precios con tanto descuento. Eso es automático. Cuando uno busca algo en el celular o en una de las redes sociales, automáticamente a uno le comienza a llegar información de eso. ¿Para qué sirve la investigación de mercados?
básicamente se utiliza mucho. Ya se me secó la garganta. Se utiliza mucho para la investigación de productos con el objetivo de buscar nuevas ideas. Entonces, lo que les decía, cuando buscamos por qué les... en el tema de las gaseosas también, cuando le preguntan a las personas, sobre todo los estudios de mercado se usan mucho cuando se quiere sacar un nuevo producto, cuando se quiere sacar, cambiarle una característica a un producto. ¿Ustedes saben la historia de la Coca-Cola? En los años 80 tuvo su peor fracaso debido a un mal estudio de mercado que realizaron. Coca-Cola cambió de sabor. En los años 80, por allá a mediados de los años 80, sobre todo en Estados Unidos, Coca-Cola cambió de sabor. Decían que la Coca-Cola que enfermaba, que tal cosa, que mucha azúcar. Entonces Coca-Cola hizo un estudio de mercado con un sabor menos dulce, creo que era la cosa. Y comenzó a hacer estudios de mercado por todo Estados Unidos a preguntarle a la gente si le gustaba ese sabor. Y la gente, pues al probarlo, el estudio de mercado arrojó, era una encuesta, arrojó de que sí, que a la gente le gustaba el sabor. Y con base en ese estudio de mercado, le cambiaron a la Coca. O error cuando sale la nueva Coca-Cola y no tiene éxito. La Coca-Cola no se vende. ¿Pero por qué? Si el estudio de mercado que hicimos a la gente le gustaba el sabor. Sí, pero el estudio de mercado era preguntándole a la gente si le gustaba un sabor de una gaseosa y pues todo el mundo pues dijo que sí, le gustaba. Pero nunca preguntaron, ¿a usted le gustaría que Coca-Cola cambiara de sabor? ¿Sí ven que son dos cosas distintas? Y eso fue un fracaso total. Coca-Cola perdió pero miles y miles de millones de dólares en ese tema. A Coca-Cola le tocó echar reversa y volver a su sabor antiguo. Porque Coca-Cola es una marca tan de los estadounidenses que la gente no aceptó la idea de que le cambiaran el sabor a la Coca-Cola. Entonces el estudio de mercado estuvo mal enfocado y debido a eso, pues les tocó volver al sabor original. Entonces, esos son los estudios de mercado. Sirven mucho, vuelvo y digo, para nuevas ideas, cambio de productos, conocer los gustos y disgustos. Cuando dan esas muestras siempre preguntan, ¿qué no te gusta de este producto? Entonces tú dices, no, que un champú que me deja la cabeza muy, por ejemplo, ese champú Tío Nacho, no sé si lo han utilizado, qué cosa tan horrible echarse eso en la cabeza. Eso le queda a uno la cabeza como enmielada, como no sé qué, como si le cayera a uno un litro de miel encima. No, eso es horrible, sentir la sensación de ese champú encima. Entonces, esos son los estudios que hacen para que buscar como los gustos los gustos de los gustos de los consumidores y a ver qué se puede cambiar de lo que ya existe. ¿Cómo se trabaja el estudio de mercado? Por encuestas y entrevistas. ¿Listo? Grupos de consenso. Bueno, los grupos de consenso, muchachos, son básicamente, buscan, como su palabra lo indica, el concepto de personas de diferentes posiciones que puedan desarrollar un pronóstico más confiable a un grupo más reducido. El grupo de consenso es una idea, el grupo de consenso tiene otro nombre, si mal no recuerdo, esperen a ver, no, esta es analogía histórica. Se parece mucho al método Delfos, pero tiene unas implicaciones distintas. Básicamente lo que se pregunta en el grupo de consenso
es buscar un criterio colectivo, o sea, que una sola persona no sea la que determine la necesidad o el pronóstico de algo por su experiencia, sino que lo que se hace es que un grupo de personas que ocupan diversas posiciones dentro de una organización puedan desarrollar un pronóstico más confiable en un grupo reducido. Los pronósticos en un grupo de consenso se realizan por medio de reuniones abiertas, con intercambio libre y abierto de ideas, donde participan todos, desde los niveles gerenciales hasta los niveles individuales. ¿Cuál es el problema del grupo de consenso? Les voy a decir qué pasa en un grupo de consenso. Llaman al tipo de ventas, ¿listo? El que sabe, bueno, el que supuestamente sabe, el que tiene la idea clara, lo llaman. Entonces le dicen, llaman al de ventas, llaman al supervisor de ventas, llaman al jefe de departamento comercial y está el gerente, 5 personas. Entonces dice el de ventas, le preguntan al de más abajo, Juan, usted que es el vendedor de la zona A, ¿cuántos carros cree que se van a vender este mes? No, yo creo que 100. El jefe de departamento, ¿usted le cree a Juan? Sí, yo le creo a Juan, pero la verdad, debido a mi experiencia, yo diría que 120. El otro que está más arriba dice que 150. Y el gerente dice 200. Como lo que se busca es un consenso, lo que se busca es que todos coincidan en que el valor va a ser el mismo. ¿Listo? ¿Cuál es el problema con los grupos de consenso? Que lo más probable es que se imponga la opinión del gerente. O usted va a contradecir a su gerente, Lady, si él dice que en el sector que usted vende chocorramos van a vender 5.000 y usted sabe que apenas se venden entre 300 y 400. No, profe, No, igual profe, igual la ventaja la de, ventaja de, pues en la pues empresa en la nosotros empresa, nos toman en cuenta mucho la palabra de nosotros, porque como es un producto que tiene una fecha de vencimiento tan corta, Ajá, porque son productos alimenticios entonces totales. obviamente ellos saben que nosotros somos los que sabemos porque estamos diariamente pues en la zona de trabajo. Ok, ok. Pero en estos temas de consenso, en estos grupos de consenso, cuando en la reunión o en el equipo de trabajo del que se está realizando el grupo de consenso, hay niveles superiores, siempre en este estilo abierto es que los empleados de niveles inferiores se van a sentir intimidados por las personas con cargos superiores. Entonces ellos van a esperar a que ellos hablen para ellos decir, sí, jefe, usted tiene la razón, por lo general ocurre. Entonces digamos que es el problema de los grupos de consenso, que siempre de alguna forma los cargos superiores terminan intimidando a los cargos inferiores. Bueno, entonces hasta la fecha hemos visto 3 técnicas acumulativas, estudios de mercado, grupos de consenso y antes de pasar a analogías históricas, quisiera escucharlos de estos 3, ¿cuáles les gusta más? ¿Y por qué? ¿Aló? ¿No les gusta ninguno?
Ay, ustedes lo ponen a uno en unas tareas muy hartas. Andrea Lisset Chacón. ¿Está Andrea? Andrea a la 1, Andrea a las 2, Andrea a las 3. Puntico negativo. Bueno. Ana Milena López. Sí, profe. Hola, Ana Milena, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Muy buenas noches. De los tres grupos, de las tres técnicas de pronóstico cualitativo que hemos visto, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál te gusta más? ¿Con cuál, profe? ¿Aló? Profe, es que no recuerdo. Profe, Sí, Adolfo. bueno, voy a aportar ahí algo. De pronto, bueno, en el caso Comente, usted mijo, está preguntando, salve usted la mi patria. compañera. Sí. Bueno, en mi caso comparto la de que sería muy conveniente como administrador tener en cuenta la investigación de mercados. ¿Por Ajá. qué razón? Porque pues a través de la investigación del mercado pues uno eh, adquiere el conocimiento para si va a impulsar un producto, ya sea nuevo, ya sea eh, tomar un producto y hacerle una nueva transformación. Entonces, en la investigación del mercado me permite, pues, que evitar posibles, digámoslo así, posibles fallas como le pasó en el caso de Coca-Cola que usted nos hablaba. Ok. Entonces, opino que Muy la bien. investigación de mercados es muy importante. Muy bien, Arnulfo. Excelente aporte, mijo. Excelente aporte. Por favor, ya estamos grandecitos. Yo dije que el promedio de edad aquí era como entre 22 y 25 años. Si alguno tiene menos de esa edad, por favor, puede, pero todos tenemos cédula. No les dé pena hablar, hombre. No les dé pena hablar. Todos sé que tienen algo bueno que aportar y qué decir. Brandon Steven Pardo. ¿No está? Puntico negativo. Bueno, sí, lo que decía Arnulfo es muy válido. Sobre todo, de los tres que hemos visto, el que mejor se adapta a diseños de mercado, diseños de nuevos productos o cambio de tecnología o cambio en los productos existentes es el estudio de mercados. De verdad es uno siempre que va a hacer el cambio de un producto, le va a cambiar alguna característica o va a sacar un nuevo producto. Antes de sacar el nuevo producto, lo que más se recomienda desde el punto de vista administrativo, tal cual como lo decía Arnulfo, era hacer un estudio de mercados. Pero hay que saber hacer bien la pregunta, no que pase lo que le pasó a los amigos de Coca-Cola. ¿Listo? Entonces esa es la recomendación. Bueno, hemos visto tres. Cuarto, tenemos la analogía histórica. El tema de la analogía histórica, muchachos, tiene que ver con necesidades de sustitutos tecnológicos que salen de un producto. Yo le voy a resumir la diapositiva esta que está acá, porque del libro que lo tomo es un muy buen libro, pero hombre, la historia es un poquito ya antigua. La analogía histórica quiere decir cuando uno va a querer pronosticar la demanda de un producto, lo ideal sería que un producto existente o genérico se pueda utilizar como modelo. ¿Listo? Y en el tema de las analogías, lo que buscamos es,
a ver, un ejemplo. Profe, ahí sería, por ejemplo, productos sustitutos. Sí. Son productos sustitutos, pero por decirles algo, algunos de ustedes, me imagino, no les diría a ustedes, pero en la casa muchos de ustedes tendrán LP que utilizaban sus papás, ¿cierto? Sí, señor. Profe, La verdad yo no lo conocí, profe. ¿El qué? El disco. El LP. Los long El disco play. LP no. Sí, el LP, el long play, larga duración. Yo acompañaba a mi papá en los diciembre, que era cuando él hacía el surtido de LPs. Yo lo acompañaba a las discografías, a las casas de discos a comprar los LP, y eso era, compraba la aguja ese día, mejor dicho, que es los 14 cañonazos. Bueno, ¿qué quiere decir analogía histórica? Pues cuando el LP salió del mercado, entonces, ¿qué lo sustituyó? El CD. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Las empresas, para no tener o para no hacer estudios de Profe, creo mercado. que fue el cassette, ¿no? No, el cassette lo sustituyó el LP, ¿no? Pero después del LP vino el CD, y después del CD vino la USB, y ya esa vaina se acabó. Hoy en día es puro YouTube. Bueno, o bueno, Spotify o todas estas, Claro Música, todas estas, ¿cómo es que se llaman? Canales digitales o plataformas digitales de música que existen. Aplicaciones. Aplicaciones. Las aplicaciones. Entonces, cuando se fue el LP, entonces las empresas que sacaban discos decían miércoles, y entonces ahora ¿cuántos discos vamos a sacar si no sabemos? Entonces utilizaban analogía. ¿Qué es analogía? Decían, ¿cuántos LP estábamos vendiendo? 100.000. Ah, bueno, saque 100.000 CDs. Si ya no hay LPs, pues deben venderse la misma cantidad de CDs. Eso es analogía histórica. Cuando utilizamos el elemento que sale del mercado como referencia para proyectar la venta de un producto. También se hace analogía con productos que aunque no son sustitutos, sí hacen parte de la cadena de uso de ese producto. Me explico. ¿En qué escuchábamos los CDs, LPs, long plays? Eso era en una... ¿Cómo Vitrola no era la que llamaba? Tampoco me crea tan viejo. Equipo de sonido. ¿Cuál Vitrola? Vitrola, mi tatarabuelo. Entonces en... El equipo de sonido. Cuando era viejo, bro. El equipo de sonido, Wilmar. ¿Cierto? Sí, señor. Entonces, ¿qué utilizábamos? Entonces las empresas decían, bueno, ¿cuántos discos se venden en Colombia? No, en Colombia a la gente le gusta bailar, le gusta escuchar musiquita. En Colombia se venden 30 millones de discos. Entonces decían, y por cada casa se hacían, con base en los estudios de mercado, decían, por cada casa se compran 5 LPs al año o 5 CDs al año. Entonces debían 30 entre 5, o sea que en Colombia se requieren 600.000 equipos de sonido. Entonces produzcamos 600.000 equipos de sonido. A eso se refiere que no solamente utilizábamos el sustituto, sino elementos complementarios para también calcular la proyección de ventas de un producto. A esto le llamamos analogías históricas. Cuando utilizamos un producto referente, sustituto o antiguo para ver el reemplazo del otro. ¿Ok? Es más o menos. De verdad, hoy en día, con este cuento, muchachos, de lo rápido que cambia la tecnología, pues yo veo que este tema de las analogías históricas, no sabría decirles si se utiliza mucho o se utiliza poco. ¿Por qué? Porque pues es que si ustedes se dan cuenta, todos los años los celulares, que digamos que es el elemento tecnológico que más rota hoy en día, pues
se dice, no, en Colombia hay 30 millones de celulares. ¿Cuántos celulares compra una persona promedio? Entonces utilizan las analogías históricas de las ventas de los productos pasados para saber cuántos van a vender. ¿Cuánto le dura un celular a una persona? Por ejemplo, hay personas que, ¿verdad?, cada año estrenan celular. Tenían el primero eran con los Samsung, después con los Huawei, ahora con los Xiaomi. Y no falta el que tenga su Apple, ¿no? El que tenga su iPhone. Entonces, y dices, ¿cuánto le dura un iPhone a una persona? No, pues en promedio 3, 4 años. Bueno, entonces con base en los que se vendieron hace 3, 4 años, pues volvamos a sacar la cantidad que se vendió más lo que ha crecido el mercado. Entonces, eso son analogías históricas, utilizar antecedentes de productos sustitutos para calcular las proyecciones futuras. ¿Ok? ¿Claros hasta aquí? Sí, profe. Sí, señor, Profe, profe. sí, señor. Bueno. ¿Quién me da un ejemplo de una analogía histórica? Bueno, yo les comentaba que el tema de que antes de que aquí andaran tanto en moto, ¿en qué andábamos? Y alguien dijo, profe, pues en caballo, me dijeron la clase pasada. Pero pues eso tampoco puede ser una analogía. ¿Por qué? Porque pues el animal, uno nunca sí puede ser un medio de uso, pero no un medio sustituto como tal, porque estamos hablando de algo mecánico, algo a un ser vivo, ¿listo? Pero pues se ha utilizado mucho. Antes existían los Betamax, VHS, después llegaron los DVDs, y se acabaron los DVDs porque pues yo era de los que cada fin de semana o cada 15 días me gustaba ir al San Andresito donde vivo y comprarme las 3 películas en 5.000, ¿no? Ay, ¿cuáles están de moda? Y uno escogía las películas. Pero hoy en día con Amazon, Netflix, Disney, pues esa vaina se acabó y el DVD de la casa lo cogimos de lujo. Está ahí, pero eso ya no se utiliza. Entonces, pues así va cambiando el mercado. ¿Okay? Profe, un ejemplo podría ser también el reproductor o el Wallman que anteriormente se usaba y ahora pues es los celulares. Oiga, sí, bien. Es que usted, Arnulfo, y yo nos entendemos mucho en esa partecita. Los ¿Me está Wallman. queriendo decir viejo, profe? No, mijo, que yo tampoco soy viejo. Yo que conozco, Mentira, profe, molesta. de este curso conozco a Jofferman y a Wilmar. Yo me veo más joven que Wilmar, ese man es más viejo que yo. Ay, ay, ay. Un ejemplo no puede ser la máquina de escribir y los computadores. Muy bien, entonces son analogías históricas. Tanto el caso de Arnulfo. El computador con el portátil, ¿no? Sí, que ya bueno, se le cambió ya la CPU, pues. Hay que hacer un paréntesis frente a ese tema que, bueno, Arnulfo dijo el ejemplo del Wallman, y es totalmente válido. Hace unos 20 años se le decía Wallman porque era la palabra Wallman quiere decir hombre de calle, o sea, el callejero. Wallman es callejero, o sea, las personas que andaban en la calle para escuchar música y que solamente ellos lo escucharan. Sony creó el concepto de música para uno, o sea, que nadie supiera lo que yo estoy escuchando y que yo quisiera escuchar lo que a mí me daba la gana. Y fue cuando nacieron los Wallman. Los Wallman eran unos reproductores, primero en cassettes, ¿cierto? Uno ahí colocaba sus cassettes y uno andaba con su tirria de cassette para meterlos en los Wallman, y después con CDs. Luego ya desaparecieron los Wallman porque el primero que llegó fueron los reproductores MP3. El ejemplo más claro, no tanto el celular, pero sí el reproductor, el iPod que llamó nuestro amigo Steve Jobs, fue el reproductor de música. Entonces el reproductor de música reemplazó a esos Wallman, reemplazó a esos reproductores de CD, y las personas pues ya utilizaban música, ya utilizaban los iPods. Posteriormente todo esto se unificó en el celular. ¿Quién preguntó por ahí?
Esperen. ¿Está bien? Ok, bueno. Entonces, esto pasó. Luego, el ejemplo que ustedes me dicen, pero el tema de las máquinas de escribir, digamos que los primeros computadores eran una máquina de escribir, los primeros. O sea, básicamente eran un editor de textos, moderno que dejaba que uno se cometiera errores, que uno pudiera colocar varias teclas. Antes, cuando las personas con la mecanografía, usted se tiraba una letra y se tiraba toda la hoja. En cambio, cuando llegaron los reproductores de textos con los primeros computadores, pues usted escribía mal, podía borrar, eliminar la letra, darle delete y volver a escribir. Eso fue el avance más significativo. Pero pues ya digamos que ya una analogía entre computador y entre lo que hoy en día es un ordenador y una máquina de escribir, pues ya queda muy pesado porque son dos cosas totalmente distintas, pero al comienzo lo fue así, entonces vale el concepto de analogía para calcular las ventas que se podían tener de un artículo versus el otro. ¿Listo? ¿Qué otra analogía histórica? Analogía histórica para hacer a ver, analogías de cosas que utilicemos hoy en día. No. Bueno, no puedo decir que las bicicletas frente a las motocicletas, porque pues probablemente sí al inicio, pero pues ya después eso también ha cambiado mucho. Profe, Señora, estoy profe, un pensando. ejemplo de los trenes ahorita a un medio de transporte. Ah, bueno, vale. Hoy en día los medios de transporte para sustitución de medios para sustitución temas de transporte público. Vale mucho. Anteriormente, bueno, el tema de los GPS. El GPS, hoy en día, las personas que saben algo que han estudiado ingeniería civil o saben algo de topografía, pues ustedes saben que antes eso eran unas máquinas enormes y andaban con lo que llamaban paralelepípedo, que con eso era que medían las distancias de la Tierra y todo esto. Llegó el GPS y lo destronó, porque el GPS son medidas digitales, satelitales, coordenadas exactas. Entonces ya ustedes no ven a nadie en las carreteras con esos, eran como unos trípodes, como unos telescopios, y eso era monstruoso. El tema de las cámaras fotográficas. Desaparecieron, se acabaron las cámaras fotográficas. O sea, hoy en día quien utiliza una cámara fotográfica son fotógrafos profesionales, pero pues con estos celulares de hoy en día de 48 megapíxeles, 60 megapíxeles de cámara, que traen 4 o 5 cámaras en una, o 6, 7 cámaras, pues eso es absurdo que alguien compre hoy en día una cámara digital. Yo todavía tengo una camarita digital. Recién me casé con mi esposa, nos compramos nuestra cámara digital y sabrá Dios hace cuántos años nos sacamos esa cámara a ver la luz del día. Y dice que su merced, que yo soy más viejo que su merced. No, profe. Lo que pasa es que yo me casé muy tiernito. Entonces, las cámaras fotográficas fueron sustituidas también por los celulares, así como pasó con el iPad o los Wallman que decía Arnulfo. Ok. Bueno, esas son las analogías. Utilizamos elementos sustitutos que por tecnología han sido descontinuados para calcular las proyecciones de venta o pronósticos de productos en el tiempo. Por último, entre las técnicas cualitativas tenemos el método Delfos. ¿Ok? ¿Método qué, profe? Perdón. Delfos o Delphi también lo llaman, dependiendo del autor, pero es la misma vaina.
Se escribe D-E-L-P-H-I, Delphi, o Delfos tal cual como está ahí, porque utiliza una sigla de una palabra latina griega. ¿En qué consiste este método de Delfos, muchachos? Este método de Delfos es muy similar al método del grupo de consenso. Muy similar, tiene muchas similitudes. Pero ¿en qué difiere? Básicamente en que, ¿cuál era si me recuerdan, el talón de Aquiles o el punto negativo del método de consenso? ¿Qué decíamos que era lo maluco del grupo del método de consenso? Profe, que los niveles inferiores se sentían intimidados por los niveles superiores. Exacto. En los niveles inferiores se sentían intimidados por los niveles superiores. Deme un segundito. Ay. Se me acabaron los mecatos para masticar en clase. Por lo general siempre estoy masticando cuando estoy en clases. Bueno, ese es el punto de quiebre, el punto negativo del método de consenso, que los niveles inferiores se sienten intimidados por los niveles superiores. Con el método Delfos se busca quitar este pedacito o eliminar este pequeño defecto de los grupos de consenso. ¿Por qué? Porque también se utiliza a un grupo de expertos de la organización que conozcan del tema, pero no se conocen. O sea, no se ven las caras. Nadie sabe quién dijo qué. ¿Me explico? Todo es en urna cerrada, como la elección del Papa. Entonces, muchas veces las personas de los niveles inferiores, pues al sentirse intimidadas o al sentirse un poco acorraladas por lo que diga el jefe, pues dicen, sí, lo que digo el jefe está correcto, pero ellos saben que pues, el jefe puede estar desubicado. En cambio, con el método Delfos lo que se busca es ocultar la identidad de los individuos que participan en el estudio. Todos tienen el mismo peso, ¿listo? En cuanto al procedimiento, o sea, la palabra de todos, como decía Lady ahorita, vale igual. Hay un moderador que crea un cuestionario. Y lo distribuye entre los participantes. Sus respuestas se suman y se entregan a todo el grupo con un nuevo grupo de preguntas. ¿Qué pasa? En el método Delfos, pues hay personas que dirán una locura y hay personas que dirán hay personas que van a dar un punto más centrado y hay personas que van a dar un punto más alejado. Entonces uno lo que va es cerrando la brecha. Entonces uno dice, vamos a hacer un método Delfos aquí rapidito. Vamos a utilizar el WhatsApp, ¿listo? Para que me entiendan cómo es la cosa. ¿Cuánto creen ustedes que va a ser la nota promedio de este curso al finalizar? Participen todos. En el WhatsApp, colóquenme una nota. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la nota promedio? Vamos a pronosticar la nota promedio de este curso al finalizar el periodo. Envíenme al WhatsApp la que ustedes crean que va a ser la nota. Las notas que reciba
en un minuto son las que voy a utilizar para... Ahí está, listo. Están llegando. Ajá, ajá. Muy bien. Cuando diga 7:39 el reloj, dejo de recibir. Ah, carajo. ¿O son muy optimistas ustedes o el profe es una madre? Porque no se bajan de 3.7. Bueno. Profe, las dos cosas. Bueno, listo. Vale. Entonces, primero, vamos a ver los pasos, a ver a dónde vamos. Elegimos los expertos a participar. Debe haber gran variedad de personas con conocimientos en distintas áreas. Entonces, yo elegí a todo el grupo. Listo. 2. Por medio de un cuestionario o correo electrónico, obtenemos las proyecciones y cualquier premisa del pronóstico de todos los participantes. 3. Ya son las 7:39, no recibo más calificaciones. Resumimos los resultados y redistribuimos entre los participantes con preguntas nuevas apropiadas. Ya yo hice el primer filtro. Les dije cuál creen ustedes que va a ser la nota promedio que se va a obtener al final del curso. Entonces vamos a ver qué me dijeron. Voy a aquí abrir un Excel. Entonces lo voy a comer 3.6, 3.8, 4, 3.7, 3.9, 3.5, 3.9, 4, 3.8, 3.8, 4, 3.6, 3.8, 4, 3.8, 4.2, 4, 3.7, 4, 4. Listo. Tengo un total de 23 respuestas. Voy a ordenarlas. Orden personalizado. Columna E. De menor a mayor. Listo. Hay un 3.5, 2.3.6, 2.3.7, 5.3.8, 2.3.9 y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 10, 4 y un 4, 2. ¿Listo? Entonces descarto aquellas que tuvieran menos calificaciones. ¿Ok? Entonces, esta de 3.1 para afuera. Ya no va. Esta de 3.6 y 3, bueno, para afuera. Esta 3.8, 5 es de las mayores. Entonces la dejo viva.
Y obviamente la del 4 la dejo viva. Ah, perdón. ¿Listo? Las de mayor votación son las que dejo vivas. Ahora cierro las preguntas. Ahora vuelvo y les pregunto, para los mismos que me respondieron, ¿qué notas sacarán ustedes o creen que va a ser el promedio de calificación de este semestre en esta asignatura? Pero solamente me pueden dar valores entre 3, 8 y 4. Respondan ahora. ¿Cómo, profe? ¿Cómo es? ¿Cuál creen que va a ser la nota promedio de este curso? Pero ya ahora la cierro entre 3, 8 y 4. ¿Cuál creen que va a ser su nota? Dejémosla hasta ahí. Entonces, uy, pucha. Ah, no. Aquí. 7:43. Estamos aquí. 4, 3, 9, 4, 3, 8, 4, 3, 9, 3, 8, 3, 9, 4, 4, 3, 8, 4, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 4, 3, 9, 3, 8, 4, 4 y 4. Que contestaron los mismos, qué bien. Bueno, listo. Te vuelvo y ordeno. Entonces hay 4 3 8, 5 3 9 y 11 4. ¿Qué es lo ideal? Que yo haga otra ronda de preguntas. ¿Y cuál sería? Pues ya descalifico el 3 8, que es el de menor valor, y me quedo solamente con el 3 9 y 4. Yo haría otra pregunta, pero no lo voy a hacer, no me respondan. Pero la siguiente ronda diría, ¿cuál creen ustedes que es la nota que van a sacar? Pero ahora entre 3 9 y 4. Hasta que todos contesten un solo valor. En el momento que todos contesten un solo valor, es cuando se cierra el método Delfos y ese se supone... Bueno, gracias por comenzar a responder. Y ese se supone que va a ser el valor o el pronóstico que se va a tener de ventas. ¿Listo? ¿Cuál creen ustedes que es el método Delfos más utilizado en el mundo o el más famoso? ¿No? ¿No saben? ¿No saben cuál es el método Delfos más famoso en el mundo que se utiliza? No, profe. No, Don profe. Wilmar, para demostrar que usted es más viejo que yo, voy a hacerle la siguiente pregunta. ¿Está por ahí?
Aquí estamos, profe. ¿Cuántas veces usted en su vida ha escuchado la siguiente expresión? Habemos papa. A la elección del Papa. ¿Cuántas veces lo ha escuchado? 2. ¿Vio? Las mismas veces que lo he escuchado yo. Somos por ahí No, su contemporáneos. merced ha escuchado 3. Su merced ha escuchado 3, porque su merced escuchó tal vez a Juan Pablo. Yo escuché a Benedicto y escuché a Francisco. Bueno, yo también, a Benedicto y a Francisco. No, Y a Juan Pablo papi. II yo creo que también su merced. No, papi, ya quisieras tú. Él fue nombrado papa en el 70 y algo, en plena Guerra Fría. No. Bueno, ¿por qué es el método Delfos más famoso? Porque hacen exactamente lo mismo que hicimos nosotros acá. Solamente que no pronostican, sino que eligen. Es el pequeño detalle, pero es un método Delfos. ¿Por qué es un método Delfos? Unen a un grupo de expertos. ¿Cuáles son los expertos? Los 70 y tantos cardenales que hay. Cardenales. Se encierran y comienzan a votar. ¿Cuándo hay humo blanco? Cuando los 70 cardenales votan unánimemente por un solo nombre. ¿Listo? Es un método Delfos. Entonces me imagino que en la primera votación habrá 10 nombres o 5, pongámosle 5. Cada cardenal o los cardenales de cada continente votarán por uno de su continente como para ir cogiendo fuercita. Entonces se reúnen los de América y dicen, no, votemos por este. Y los de África dicen, votemos por este. Y los de Asia, votemos por este. Y los de Europa, votemos por este. Ya cuando ven que la vaina está como enredada, entonces cuando comienzan a hacer las alianzas, dicen, no, pues vete tú conmigo, voy contigo, yo tengo 5 iglesias, etcétera, etcétera. Eso es política. Entonces ya no quedan 10 nombres, sino que quedan 5, pero son la misma cantidad de votos. Y así sucesivamente iba saliendo el dichoso humo negro, porque en cada votación sale humo negro. Ya cuando dicen cuál es el cristiano que quedó, entonces todos votaron unánimemente por uno solo, y ese es cuando dicen, hay humo blanco, habemos papa. Es un método Delfos, ¿listo? Para que la tengan clara. Hay un poquito de historia. Bueno. Profesor. Señor. No, ya no, iba a preguntar algo, pero no. Pregunte ahora o calle para siempre. Bueno, esos son los métodos cualitativos. Si ustedes se dan cuenta, son sencillos, no son nada complejos. Y comenzamos con los métodos de serie de tiempo. Los modelos de serie de tiempo, la verdad, son muy sencillitos. Los pronósticos de serie de tiempo tratan de predecir el futuro con base a ¿qué? A información pasada, como lo decíamos en la clase pasada cuando hablamos del término de pronóstico. Por ejemplo, las cifras de ventas recopiladas durante las últimas 6 semanas se pueden usar para pronosticar las ventas de la 7ª semana. Las cifras de ventas de los últimos 3 trimestres nos sirven para ¿qué? Pronosticar la venta del 4º trimestre. Y así sucesivamente. Hay varios modelos de serie de tiempo. Ya creo que los habíamos visto. La clase anterior. Entonces, promedio móvil simple. Sirve para calcular pronósticos entre 6 a 12 meses, o sea, los pronósticos de un año. ¿Cuál es la característica del promedio móvil simple? Que los datos deben ser estacionarios, es decir, sin tendencia ni temporalidad, o sea, que no sean cíclicos, estacionarios. El horizonte del pronóstico de corto a mediano. Existe el promedio móvil ponderado y la suavización exponencial simple, que sirve para determinar entre ¿qué? Entre 5 y 10 observaciones, o sea, si se dan cuenta, menos del año. También los datos deben ser estacionarios, no tendenciales. La suavización exponencial, también de 5 a 10 observaciones, estacionarios y tendencias, aquí sí cabe. De todos estos, tal vez
El más completo es la suavización exponencial. Y por último está la regresión lineal. No es el más completo, pero es el que más datos podemos condensar para hacer un cálculo de un pronóstico. También sirve para sacar o calcular demandas estacionarias de tendencias y de temporalidad. Muchas veces, los modelos de corto plazo, o sea, en este caso, los de promedio móvil ponderado, suavización exponencial, compensan la variación aleatoria y se ajustan a los cambios a corto plazo. ¿Qué quiere decir eso? Siempre cuando utilizamos estos modelos también se debe calcular un error. ¿Por qué? Porque obviamente la ventaja de elementos como la suavización exponencial y la regresión lineal es que se basan en datos gráficos para calcular una proyección futura. Pero al calcular estos datos gráficos nos salimos un poco de la realidad de los datos. Entonces eso va a arrojar que haya unos márgenes de error. Entonces con estos márgenes de error se pueden corregir o se pueden alinear utilizando las variaciones aleatorias y los ajustes que hacemos con el cálculo de estos errores. Cuando utilizamos análisis de series de tiempo, debemos tener en cuenta las siguientes características. El horizonte del tiempo que se va a pronosticar, o sea, voy a calcular meses, horas, años, ¿qué voy a calcular o cuál va a ser mi horizonte de tiempo? La disponibilidad de datos, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuántos datos, con cuántos datos cuento para hacer el cálculo? La precisión requerida, o sea, con qué porcentaje de error quiero que me arrojen los datos del cálculo. El tamaño del presupuesto para el pronóstico. Muchas veces, como hay que recopilar información, pues calcular un pronóstico sale costosito. Y por último, la disponibilidad de personal altamente calificado. ¿Por qué? Porque para recoger la información, pues debe ser personal que sepa diligenciar esta información para poder sacar los cálculos. ¿Ok? Entonces, digamos que son los 5 datos cruciales para los análisis de serie. Bueno, ya los cálculos los comenzamos a ver el viernes, que son el promedio móvil, que es el más sencillo, y el promedio móvil ponderado, eso no tiene gran consecuencia, pero eso lo vemos ya la próxima clase. ¿Ok? Entonces, por hoy dejamos hasta ahí. Vamos a llamar a lista, para que no me corte el tiempo. Vamos a ver, gestión empresarial. Semana 10, muchachos. Esto va volando. Medio frío. Wilma Rojas. Que ya está presente, profe. A esa edad ya uno siente harto frío, profe. No es por la edad, mañana, es por profe. la soledad. No es por la edad, es por la soledad. Milena López. Presente, profe. Jennifer Vanegas. Presente, profe. Joan Traslaviña. Brandon Mateus. Juan Agudelo. Madeline Jerez. Madeline sí estaba. Vanessa Flores. Presente, profe. Laura Cortés. Presente, profe.
Ingrid Díaz, Presente, profe. Jennifer Díaz, Presente, profe. Kelly Calvera, Presente, profe. Yasmín Durán, Presente, profe. Andrea Chacón, Andrea,